vamos a dar paso a preguntas con el micrófono abierto y comentarios, pero sí les vamos a pedir brevedad, porque probablemente van a ser muchos los que quieran participar y el tiempo siempre es escaso. Y se trata luego de que los panelistas puedan todos intervenir también brevemente sobre un tema que naturalmente es muy polémico. Partimos por el lado de acá. Okay. Mi nombre es Jorge Cisterna. En este tema, el debate que normalmente escuchamos entre los politólogos, los parlamentarios y el grupo de los 8, o sea, las 8 personas que tienen derecho a opinar sobre este tema en la televisión chilena, los 4 de Tolerancia Cero y los 4 de Estado Nacional, porque fuera de esos 2 programas no hay otros programas que se datan en políticas públicas. Pero otra es la visión desde las organizaciones ciudadanas. Y ahí los argumentos nuestros nosotros vemos que no están. O sea, el debate de los politólogos y la clase política como que repite los mismos argumentos a favor de binominal, a favor, en contra de binominal, en función de proporcional. Pero las cosas que más nos complican a la organización ciudadana vemos poco presente en el debate. Hoy día el principal problema que tenemos es la práctica clientelar que tienen los parlamentarios, los alcaldes y los concejales. Y la barrera de entrada que plantea el sistema binominal. Normalmente la mayor amenaza para un parlamentario de un distrito ahí es el dirigente social de su partido ahí que se comienza a encumbrar, es una amenaza, lo tira a fregar. Y el mejor aliado es el parlamentario de la otra coalición ahí, y juntos se pasan los datos, miren aquí, este está surgiendo con cuidado. Entonces, y ustedes pueden ver, normalmente hay muy buen entendimiento entre los parlamentarios de una coalición y otra coalición en relación a los temas del distrito. Pero, y esa problemática no la vemos presente ahí en el debate. Y eso ha llevado a que en todos los intentos, ahí, por modificar el sistema, ahí los parlamentarios como que demoran, o sea, el cambio de binominal, el debate, esto está desde hace mucho tiempo, pero ahí se frena, y eso no solamente pasa con la reforma política del sistema electoral, sino con todas las reformas políticas ahí que tienen que ver con democratización o mayores derechos. En el gobierno de la presidenta Bachelet, el Congreso, la legislatura no evacuó ni un solo proyecto de ley de lo que estaba en el Congreso que tuviese que ver con más democratización o más respeto de derechos. Ahí están trancados la elección directa de los consejeros regionales, la iniciativa popular de ley, etcétera, etcétera. Entonces eso ha llevado a que la ciudadanía vea que se configuró una clase parlamentaria, una clase política parlamentaria y que no se siente representada. Entonces mi pregunta es a los panelistas y sobre todo a Andrés Tagle, ¿qué es lo que tiene que pasar en el país ahí para que se termine el sistema binominal? Preferimos el sistema mayoritario, por el argumento de gobernabilidad, vamos mayoritario entonces, distritos uninominales como existen en otras partes, ahí. Y terminar con la renovación parlamentaria. La reelección, ustedes pueden ver, el reeleccionismo que existe acá no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, aquí, ¿cómo solucionamos el problema hoy día de desconexión, de falta de representatividad que la ciudadanía ha reflejado en todas las encuestas ahí que le dan a los parlamentarios? Hoy día todas las encuestas muestran de que la ciudadanía no nos representan. Sí. Ahí. Bien, no sé, es mejor que hagan las preguntas y después se responden. Seguimos por el lado de acá, después pasamos a la otra. Sí. Usted. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Íñiguez y yo simplemente quiero preguntarle a los panelistas, menos al señor Tagle, porque usted lo expuso con mucho respeto, ¿cuál es su opinión sobre estos proyectos de ley que en el fondo mantienen la cuota base de 120 diputados y después las otras propuestas que han habido? O sea, un poco exponer sobre la realidad de lo que hay. Esa es mi pregunta. Bien. Sí. Gracias. Disculpen, yo habitualmente no escribo, pero esta vez tuve que hacerlo para ser breve. Varias de las opiniones que escuché me parecieron muy interesantes, las comparto en alguna medida y en otras me gustaría conversarlas, pero no hay tiempo. Así siendo, me voy a referir exclusivamente a aspectos que me parecieron
altamente discutibles. Y esto me trajo 3 recuerdos. Cronológicamente, telegráficamente también es así. Ayer, antes de venir a este seminario, estuve en la Escuela de Derecho de la Diego Portales, en una mesa redonda donde se discutía publicidad engañosa. Y alguien preguntó, ¿y por qué no hay propaganda engañosa con respecto a los candidatos que después no cumplen con aquello que prometieron? Y en ese sentido, alguien también hizo notar la necesidad que ninguno de ustedes mencionó sobre la revocación de mandatos. Esto es, quien promete y no cumple tendrá que pagarlas. Segundo recuerdo, yo había regresado hace poco a este país, que en mío de nacimiento, estuve muchos años fuera, y conocí el Transantiago, hecho por especialistas magníficos, y terminó en aquello que ustedes conocen, porque se olvidaron de consultar a los trabajadores que conducían las micros amarillas y a los usuarios que utilizan el transporte público. O sea, los técnicos allá arriba, olvidándose que las personas que viven el día a día están aquí abajo. Tercero recuerdo, yo fui periodista, y fui periodista en este Parlamento. En un Parlamento en que no habían solamente abogados, solamente ingenieros, solamente economistas, solamente médicos. Había también trabajadores, dirigentes sindicales. Había jóvenes estudiantes que eran diputados. Echo de menos eso. Quiero hacer notar lo siguiente, con respecto a la gobernabilidad, sin duda que el mejor método es la dictadura. No hay nada más gobernable que una dictadura. Perfecta. Pero creo que no estamos en esa línea. Yo quería recordar que en ese tiempo, ese Parlamento, en Chile se discutía mucho. Todos los estudiantes tenían un ramo que se llamaba educación cívica. Esto era un país politizado. Claro que era una pelotera, pero la democracia es eso. Intercambiar opiniones, buscar caminos, tratar de construir unidad, etcétera, etcétera. Quiero hacer notar, porque tengo que terminar, que el problema electoral no es técnico, mucho menos matemático. El problema electoral es un problema político. Esto es la distribución del poder, y no apenas entre 2 bloques, bajo ninguna circunstancia. Yo estoy terminando. Ustedes no refirieron en vuestras intervenciones que para ser candidato en Chile hay que tener mucho dinero. Sin dinero no se puede ser candidato. Como tengo que cerrar, digo apenas lo siguiente. ¿Quién pretende alegar que el exceso de partido, el exceso de participación provoca catástrofe como el golpe de Estado? Eso es un infundio. El golpe de Estado fue decidido el 15 de septiembre de 1970, 2 meses antes que Allende asumiera el poder, en la Casa Blanca, entre el señor Kissinger, el señor Nixon, el presidente mundial de la Coca-Cola, y el señor director y dueño del Mercurio. 2 meses antes que Allende asumiera el poder se decidió el golpe. Por eso no fue la confusión, no fue la democracia que provocó el golpe. Concluyo con esto. Yo soy de la opinión que no se puede hacer una reforma electoral separadamente de una reforma global. Y para que no se asusten, no voy a referir ni Venezuela, ni Ecuador, ni Bolivia. Por favor, traten de recordar Colombia, 1991, en que hubo una asamblea constituyente con resultados muy importantes. Gracias. Bien. Les vamos a pedir que precisen las preguntas y tratemos de acotarlas para poder mantener el horario del panel siguiente. Adelante. Para Esteban, solo un comentario. Las mujeres no somos grupos minoritarios, somos el 52% del padrón electoral. Ojo con eso. Entendiendo lo que tú ibas, en todo caso, de cuál es el sistema más adecuado en este caso. Para Francisco, me gustaría saber si en esta tensión entre lo que se ha llamado la teoría del salame, de hacer reformas políticas una a una, y la teoría del Big Bang, aunque Carlos Larraín, tu socio, habló del Transantiago, ¿cuáles deberían ser las reformas políticas básicas en un modelo más amplio, además de la reforma electoral binominal?
Y a a Sebastián, perdón, me gustaría saber cuándo vamos a conocer el detalle de la propuesta que ya parece bastante antinatura entre la DC y Renovación Nacional, en particular con el régimen semipresidencial, por ejemplo, porque ustedes dan titulares, pero el detalle de esa propuesta, que me parece bastante innovadora y que hubiera esperado que viniera de sectores más progresistas, ¿cuándo vamos a conocer eso? Bien, seguimos por acá. Usted. Ella hizo una pregunta al panel con la excepción de Andrés Tagle. Yo quiero hacer la pregunta con la inclusión de Andrés Tagle, porque me interesa saber la opinión de Andrés Tagle sobre los distintos proyectos de ley respecto de la reforma del binominal, partiendo de la base que me adhiero a todas las ponencias anteriores del público. O sea, yo parto... Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que aquí se dijo, pero también soy pragmático. O sea, el gobierno va a mantener el binominal a sangre y fuego. De las propuestas que hay, ¿cuál es la que a ustedes mejor les parece? Como su pregunta, ¿estarían por los 150 diputados y 50 senadores? ¿Y estarían por en ese aspecto residual proporcional? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿estarían dispuestos a incluir el plebiscito o referéndum, eventualmente? Bien. Vamos a darle la palabra a los panelistas, unos 5 minutos para que vayan respondiendo. Francisco. ¿Me perdona? ¿Puedo agregar una sola, muy breve? Perdón. Sí. Perdón, Elson Borges. Estoy muy de acuerdo con los que me antecedieron en la palabra del público y solo quería agregarle un complemento. Porque me imagino que la teoría del salame claramente es la que va a predominar en esta lógica de gobierno en que estamos, y el pragmatismo del señor también es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero la pregunta más desde la ciencia política y los politólogos o los que están hoy día en el gobierno también. ¿Se corre riesgo de que se entre en una crisis social y política profunda, producto de seguir esperando? No, si todavía no viene, todavía no va a pasar, todavía lo podemos salvar, todavía podemos hacer pequeñas reformas acá, 50.000 o 80.000 estudiantes ayer en la calle. ¿Cuánto más tendremos que esperar para que de una vez por todas podamos siquiera la posibilidad de analizar que la construcción de instituciones y la construcción de algunas políticas o formas de representación tienen que tener una legitimidad que nos permita a todos sentirnos parte íntegra de una determinada nación? Gracias. Bien, Francisco. Gracias, Esteban. Bien, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Varios temas que se han planteado. No quiero contestarlos ellos sin plantear algunas discrepancias con el planteamiento de Andrés Tagle. Probablemente no habrá otra ocasión, ¿no?, donde plantearlo. Tengo un acuerdo con Andrés, sí. Creo que la discusión acerca de iniciativas de ley en esta materia ha naufragado en el área chica. Siempre. Pero tengo discrepancias metodológicas en su enfoque. Los términos de comparación que él utiliza hacen tabula rasa de esas reformas que después del 5 de octubre de 88 hicieron posible los pactos, el fraccionamiento de las circunscripciones senatoriales, en algunas regiones en 2, y además la presencia distorsionante siempre de una integración del Senado en que el 20% de su composición no respondía al principio democrático representativo. Y claro, en cualquier cuadro que uno vea allí no está ese 20% que llama la atención poderosamente y que fungió desde el año 1990 hasta el año 2005. Periodo no menor si el periodo de análisis son 20 años. También una discrepancia respecto de la caracterización del sistema, que creo que lastra con los objetivos de la Comisión Fernández, el enfoque de Andrés. El sistema no es proporcional con efecto mayoritario al binominal. El sistema es o minoritario o mayoritario. Por regla general es minoritario porque premia a la primera minoría.
y excepcionalmente es mayoritario cuando se logra el doblaje. Hay a mi juicio, una confusión básica entre pluripartidismo y gobernabilidad. El pluripartidismo no es ingobernabilidad. Los temas de gobernabilidad en relación con el funcionamiento del sistema político y del régimen político. Más aún, me atrevo a sostener que el sistema parlamentario, el sistema presidencial, es más estable, asegura mayor gobernabilidad en la medida que fuerza a pactar coaliciones estables, con mecanismos de seguro y de enfriamiento en caso de que se haga efectivo el vínculo fiduciario entre la Cámara Baja y la Cámara Alta. Un presidencialismo minoritario, en cambio, como el que hemos tenido con los gobiernos de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, nos pone en una situación muy compleja de creciente ingobernabilidad, jibarización del Parlamento y la tentación siempre presente del gobierno por decreto. Por tanto, creo que efectivamente el presidencialismo minoritario es uno de nuestros problemas. Ahora, modificar aisladamente el sistema electoral conservando el presidencialismo minoritario, me temo que puede ser trágico en Chile. Y no estoy cagando las tintas. Un sistema proporcional con presidencialismo minoritario es una mala combinación. Una mala combinación. Bien. En cuanto a las observaciones y consultas del público, quisiera referirme básicamente a algunas de ellas. La colega Andrea Íñiguez, por ejemplo, consultaba respecto de el número, la composición de la Cámara y del Senado, 120-38. La verdad que el número está unido a la decisión respecto de el tamaño de distritos o circunscripciones, y cuando digo tamaño no solo estoy refiriéndome a las variables demográficas y geográficas, sino también al número de asientos o curules por llenar y al rol de la Cámara Alta, un tema que creo que debe estar presente en la discusión. Segundo, la democracia política, la democracia que conocemos hoy, debe ser capaz de resolver no solo los consensos y hacer cuajar consensos, sino además resolver disensos y dar cuenta de los disensos. Eso enriquece el proceso político. El debate, la protesta social, es parte del sistema político democrático. No es ingobernabilidad, a mi juicio. En cuanto al salame, que ha sido preguntado por dos asistentes del público, yo creo que el debate constituyente en los últimos 2 años ha girado demasiado en torno al tema de la Asamblea Constituyente y poco en torno a los contenidos del cambio político institucional. Digo demasiado en torno a la Asamblea Constituyente porque creo que subyace al planteamiento de la Asamblea Constituyente, al cual no me niego, por el contrario, creo que es una óptima opción de cambio político-institucional, pero creo que subyace a ella la creencia casi mitológica de que el pueblo reencontrado con el destino histórico es capaz de regenerar todo el sistema político. Y el ejemplo recurrente de experiencias constituyentes como la colombiana, el 91, o la Revolución Democrática del presidente Chávez del 99 en Venezuela, o el caso regeneracionista del presidente Correa en Ecuador, o el de Evo Morales en Bolivia, no me hace cambiar de opinión. Creo que ahí hay un problema de comprensión casi mitológica del pueblo, poco realista. Y en cuanto a los contenidos, yo siempre he hablado de reformas de primera y de segunda generación. Respecto de las de primera generación, creo que tenemos un problema aún con las denominadas instituciones contramayoritarias. Una de ellas, los temas vinculados a las leyes de quórum especial. Esteban Smulevich refería a ellas, cómo existe un nexo muy estrecho entre las leyes de supermayoría con el sistema binominal ideado en el periodo 1988-1989. En cuanto a la reforma de segunda generación, creo que allí son claves modificar la concepción de Estado y la relación que el Estado debe tener con la economía y la sociedad. Y, por tanto, la asunción de un Estado social y la incorporación de derechos sociales al catálogo de derechos y de nuevos derechos políticos. Segundo, una modificación del régimen político
Segundo, una modificación de la distribución territorial del poder y la instauración de un Estado regional auténtico. Y finalmente, una combinación asimétrica de representación y participación en el sistema político desde el punto de vista de la participación de la ciudadanía. Eso. Gracias. Mira, yo quiero partir por lo del clientelismo, porque es cierto, yo comparto esa realidad, pero eso es para todos los sistemas electorales, ¿eh? Y ahí mismo quien lo expuso mencionó también a los concejales y alcaldes. Y en concejales tenemos proporcional y en alcalde tenemos un sistema uninominal y hay clientelismo, ¿ya? Entonces, creer que eso se va a acabar porque pasemos de un sistema, digamos, binominal a uno proporcional es una ilusión, digamos, ¿ya? O sea, va a seguir exactamente igual. O sea, ahí es donde yo vuelvo, no le pidamos a un sistema electoral que trate de arreglar esos problemas porque es limitado, si al final es distribuir votos en escaño, ¿no? Y ahí eso no tiene solución. También me refiero al financiamiento. Bueno, se han hecho esfuerzos en el último tiempo de financiamiento. Hoy día se paga 0,45 UF por voto, no una cifra menor. Al Estado eso le cuesta como 8.000 millones por elecciones. Si aquí se han agregado otras elecciones como los CORE, sigue siendo bastante más recursos que se dedican a este tema, ¿no? Después yo quisiera un poco referirme a los proyectos del gobierno, porque eso sí me compete, y a la teoría del salame. Yo creo que francamente, o sea, aquí primero, por lejos nunca han habido tantos avances en materia de tipo electoral en proyectos. O sea, el gobierno fue capaz de lograr el cambio de la fecha de la elección, que era una reforma constitucional, además, no fácil, ¿no? Nos demoramos un año en el Parlamento con eso, y con urgencia. Después, yo creo que la mayor reforma, en mi juicio, que se hace desde Ibáñez al sistema de inscripciones y votaciones, porque en el fondo el sistema de votaciones e inscripciones actual es prácticamente copiado de la ley de Ibáñez, ¿ya? Así que la ley, me refiero cuando se implementó lo que se llamó la cédula única, ¿eh? Y esta inscripción, y más el conjunto de reformas que se le hacen a la ley de votaciones asociado con eso, es por lejos la modificación más grande que hay hoy día, una realidad, se está implementando, y pucha que nos costó sacarla para esta elección, digamos, pucha que pasamos susto, digamos, en el Parlamento, ¿eh? Después, primarias va avanzando muy rápido, ¿eh? Ya está aprobada en la Cámara de Diputados. Se discute el miércoles 2, se termina la discusión en general en el Senado y nos quedaría recién la votación en particular. Tiene buena cara, espero que no se tranque, está con urgencia. El gobierno le tiene urgencia a toda esta ley. Y CORES, que está en su primer trámite en la Cámara, también avanza y está en el meollo de la discusión de voto por persona, voto de lista. Aquí hay un movimiento fuerte parlamentario que quiere voto de lista, algo bastante inusual a nuestro sistema chileno, esa es la verdad. Y por otro lado, el gobierno creyó que quería mantener la tradición chilena y que todo el mundo ha dicho que se vota por persona, a pesar de que estén agrupadas por listas para determinar los candidatos, no directamente por una lista, ¿no? Ahora, la tragedia de eso es que ninguna de las dos opciones llega a los 4 séptimos, porque nos quedamos sin elección de CORE, ¿no? Si eso se resuelve, yo creo que podríamos tener CORE eventualmente de forma transitoria con las presidenciales del próximo año, ¿no? Sinceramente, si esto no se hubiera separado y después de haber estado participando activamente en la discusión de estos proyectos en el Parlamento, bueno, y ser autor de varios de ellos, hubiera sido imposible que hubiéramos avanzado en la reforma. Aquí hay varias personas que van a las comisiones. Una gran reforma es un imposible sacar al Parlamento. O sea, la única forma de ir viendo tema por tema y tratando de solucionar los problemas y llegar a los acuerdos en ello, porque si no, se necesita acuerdo en todo y una cosa condiciona a la otra y al final no se avanza. O sea, yo creo que nunca habíamos tenido muchos avances. Yo creo que soy optimista en que vamos a terminar con CORES en este gobierno y con primarias con certeza y quizás antes de finales de año. ¿Ya? Y ahí se pueden enfrentar otros. En voto del extranjero, lamentablemente, hubo bastantes avances, ¿ya? Y hubo un esfuerzo significativo del gobierno en ese proyecto, pero se trancó la reforma constitucional y esa se rechazó, y eso quedó el gobierno limitado por un año, que entiendo que termina en mayo, de poder volver a presentar.
Y seguimos sosteniendo en el gobierno de que para voto del extranjero se necesita una reforma constitucional para al menos limitarlo para la presidencial. Y el hacerlo para todas las demás elecciones, que sería hacerlo sin reforma constitucional, no va a tener acuerdo en el Parlamento bajo ningún punto de vista, y así ha sido manifestado públicamente. Por tanto, no queda otro camino que la reforma constitucional, que lamentablemente traspasaba estas materias de la Constitución a la Ley Orgánica Constitucional y le da facilidad al tratamiento, fue rechazada en el Senado. Y bueno, y por último, me quiero hacer al cargo del binominal. Yo aquí obviamente no pongo a los senadores designados porque, bueno, obviamente no fueron parte del sistema electoral y desde luego están eliminados. Ahora, cierto, obviamente determinaron las mayorías la primera década, en mi opinión, porque la segunda década, el periodo que va hasta el 2005 o desde el 2007, digamos, los últimos 8 años, no, porque ahí ya estaban designados también por el gobierno de la Concertación, entonces tenían una repartida bastante equitativa, digamos, ¿no? Y muchas veces, además, hicieron mayoría con la Concertación por varias leyes, así que ahí hay que ser objetivo en ese tema. Pero eso es una institución que está eliminada y lo que queda del sistema es lo que yo mostré. Ahora, ojo con eso, o sea, aquí empíricamente el sistema binominal ha tenido altos niveles de proporcionalidad en el Parlamento que elige, especialmente en la Cámara, donde más se quiere reformar, sorprendentemente. Y aquí voy a dar una opinión personal, porque alguien me pidió que la diera al gobierno, y obviamente como gobierno no la puedo dar, porque todavía el gobierno no ha tomado una decisión, digamos. Pero personalmente creo que un sistema proporcional con distritos de 2 a 8, como eran los de Benninger, bien hechos, eso sí. Yo creo que había una objeción como se construían los distritos donde Benninger, había cosas bastante irregulares, digamos, en términos de qué se vivía y qué no. Una reforma de ese estilo, ¿ya? Yo no veo que altere la gobernabilidad para nada del país. Creo que es perfectamente posible, sobre todo con las votaciones que tienen las listas, pero creo que no va a producir cambios significativos. Creo que no va a producir cambios significativos. Estas listas mayores van a seguir teniendo estas ventajas de +4 respecto de escaños a voto en promedio, y +8 a las 2, y van a el perjuicio de las listas chicas, etc. Entonces, me preocupa también las falsas expectativas, que alguien dice que ese simple paso va a generar un cuadro grande. No. Y la posición de este gobierno hasta el momento se ha limitado a estudio, a recibir propuestas. Las propuestas que recibe son muy poco concretas y además muy esquivas en traer el apoyo parlamentario respectivo, digamos, de verdad detrás de ellas, por el tema de los territorios. Entonces, obviamente el gobierno quiere hacer una propuesta y una revisión del tema, pero también quiere que tenga algún límite de éxito, que sea que no sea rechazada la primera vuelta, que tenga alguna probabilidad de éxito, y para eso obviamente tiene que buscar un consenso de los partidos políticos, porque es una condición sine qua non para que eso camine. Gracias. Muchas gracias. ¿Alcanza? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Dentro de la ciencia política, el fenómeno de las reformas electorales se está estudiando recientemente, y eso es fundamentalmente por el hecho de que en los últimos 20 años hemos tenido muchas reformas electorales en muchos países. Desde ahí hay dos enfoques. Un enfoque que es un poco el que se ha planteado acá, esta imposibilidad de cambiar los sistemas electorales porque racionalmente los actores calculan cuáles van a ser las ganancias que tendrían. Pero cuando uno aplica este enfoque, que se ha aplicado, por ejemplo, en los casos de Francia, Italia y otros, Hungría, cuando uno utiliza este enfoque para estudiar procesos que son un poco más complejos, Japón, Italia el 93, Nueva Zelanda el 93-94, se da cuenta de que los sistemas electorales y en la toma de decisión del nuevo sistema electoral influyen muchos factores. Por ahí alguien hablaba sobre si la ciudadanía tenía algo que decir o si esto iba a estallar. Bueno, hay casos como el de Nueva Zelanda, el de Japón, el de Italia, dan cuenta de que la ciudadanía sí tiene algo que decir en esto. Y muchas veces también, cuando este tema asume mucha relevancia desde la opinión pública y son los ciudadanos los que logran colocar el tema y impulsarlo, los partidos políticos en general
también hacen un cálculo, pero es un cálculo en función también de la opinión que van a tener los electores sobre su desempeño respecto al tema de la reforma. Yo tengo la impresión de que por ahí va a estar la solución a esto. Yo creo que los partidos políticos van a tener que asumir y recoger en parte esta demanda. Y eso los va a motivar, entre comillas, pero los va a motivar a que, pese a que sus cálculos personales e individuales no sean los más beneficiosos, oponerse a una reforma va a tener un costo muy alto. Y yo creo que por ahí, sin predecir esto, porque no, eso es, no, por lo menos para los magos será, pero para los cientistas políticos es imposible predecir comportamientos, yo creo que la cosa va a andar por ahí. Respecto a cuánto yo aguantar esto, yo me quedo con lo último que señalé. Yo siento que hoy día existe una demanda por parte de la ciudadanía de redistribución en dos dimensiones, una redistribución económica y una redistribución de poder político. La económica, a partir de todas estas demandas por mejor educación, salud, y siento que eso se va a ir agudizando. Y una redistribución de poder político en términos de los actuales conflictos que estamos viviendo a través de la regionalización y de la participación ciudadana, que dicho sea de paso son tratados en este seminario. A partir de eso, tengo la impresión de que si el sistema político actual no puede resolver esta crisis esta demanda de distribución, la capacidad de representación y la capacidad de respuesta que tenga el sistema político va a entrar en jaque. Y desde ahí esto se va a ir potenciando. Yo tiendo a pensar de que esto va a suceder si es que el sistema político no da una respuesta, y desde esa perspectiva no sé si cuánto más aguante, no sé si esto se lo puede predecir en años, pero tiendo a pensar que, sumado a lo que decía anteriormente, va a andar la cosa por ahí. Si el sistema político no puede dar respuestas a las demandas ciudadanas, el sistema puede entrar a perder más de la legitimidad de la que ha tenido. Y si no son los ciudadanos los que dotan de valor a las instituciones políticas, la verdad es que esto sí puede terminar mal. No es por ser alarmista, pero siempre está presente la posibilidad de que los ciudadanos pierdan absolutamente toda confianza en las instituciones políticas. Al menos una alternativa. Respecto a reformas políticas de más largo alcance, yo estoy de acuerdo con los plebiscitos, los referéndums. Respecto al sistema semipresidencial, yo la alternativa, a nombre personal, Sebastián Rivera, creo que lo que hay que hacer no es más bien dotar de mayores facultades al Congreso, equilibrar poderes. La politología ha llamado esto el presidencialismo reforzado. Yo le quitaría ese refuerzo al presidencialismo y se lo tiraría al Congreso. Esa es mi impresión. Y por último, respecto a del acuerdo de la ADC con la Renovación Nacional, yo no soy militante ni parte de la directiva de la Democracia Cristiana. No sé cuándo la irán a presentar. También el centro de estudios que participó detrás de este es el CDC, no el CED. Así que tampoco conozco mucho, pero me quedo más con la opinión que te di antes, en términos de que creo que lo que habría que hacer más sería reforzar el rol del Parlamento antes que pensar en una reforma que nos entrave mucho más en una discusión que puede terminar siendo fructífera, pero que al corto plazo puede ser inefectiva. Eso. A ver, por último le damos la palabra a Esteban. Gracias. Yo, 3 comentarios bien generales en realidad. Primero, coherente con lo que planteé en la exposición, yo creo que más importante que discutir en este momento el contenido en concreto de la reforma al sistema electoral, lo importante es discutir sobre la forma de la reforma, ¿verdad? Yo creo que la única forma de reconectar a la ciudadanía con el sistema político es que efectivamente los mecanismos de reforma del sistema electoral sean lo más participativos y amplios posibles. Y en eso hay que pensar en técnicas nuevas. Hay que pensar, por ejemplo, en la Columbia Británica, una de las provincias de Canadá, que instaló una asamblea ciudadana en donde se debatió un proyecto de reforma electoral. Y eso estaba formalizado, estaba institucionalizado. Finalmente se llegó a un referéndum sobre esa reforma electoral que se perdió la propuesta, pero es una alternativa de procedimiento. En consecuencia, si lo que nos preocupa es la legitimidad de origen, y a mí me preocupa por lo menos la legitimidad de origen del sistema electoral, nos tiene que preocupar también la forma en que se gesta el nuevo sistema. Si no posee legitimidad de origen, por muy válido que nos parezca, por muy razonable que nos parezca, no va a finalmente reconectar a la ciudadanía con el sistema político. Ahora, yo en cuanto al contenido en concreto, sí tengo una discrepancia con el señor Tagle, en el sentido de que sí creo que un sistema proporcional
produciría algún cambio de partida porque reflejaría fielmente y sin distorsión la representación de los distintos partidos, sin necesidad de que formen coaliciones espurias o coaliciones al menos que no son voluntariamente aceptadas, no son espontáneas, sino que son forzadas producto de la lógica y la dinámica del sistema electoral. En segundo lugar, permitiría una mayor representación de las terceras fuerzas políticas, terceras o cuartas fuerzas políticas que actualmente no tienen representación automática, digamos, o autónoma, mejor dicho, en el sistema electoral, sino que han sido incluidas en la última elección solo por vía de un pacto de omisión con la Concertación, me refiero al Partido Comunista. Y además porque efectivamente creo que un sistema proporcional permite la representación de la diversidad social. Y cuando decía que las mujeres, por eso quizá no se notó la expresión, pero decía minorías, entre comillas, evidentemente que me parece que un sistema proporcional, y la evidencia empírica así lo muestra, representa mejor la diversidad social. O sea, los diferentes grupos sociales, hombres, mujeres, grupos étnicos, grupos socioeconómicos, etcétera. Eso nada más. Bien, agradecemos a los panelistas y dejamos hasta acá el primer tema de la tarde.